Ya, ahora sí. Cambio de base de los logaritmos y aparte ponemos para realizar esta operación. Generalmente necesitamos utilizar los logaritmos de base 10. Y su fórmula es. Ponemos. Si se observa ahí lo que pongo ahorita, logaritmo, ¿sí? Logaritmo base A de X va a ser igual a logaritmo base 10 de X dividido para el logaritmo base 10 de A. Por ejemplo, calcular logaritmo base 3 de 12. Logaritmo base 3 de 12. ¿Cómo vamos a poner esto? Logaritmo, ¿no es cierto? Base 3 de 12. Como tenemos que aplicar la fórmula que tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí tendríamos el valor de A y aquí tendríamos el valor de X. ¿Qué es lo que dice el ejercicio, no es cierto? Dice que si tenemos este tipo de logaritmo, podemos utilizar o pasar a base 10 aplicando esta fórmula. Se da entonces logaritmo base 10 de X. X es 12. Sobre el logaritmo base 10 de 3, que sería A. Ya vimos con ustedes en la clase anterior que los logaritmos de base 10, que son los decimales, y los logaritmos naturales se pueden encontrar directamente en la calculadora. Entonces pondríamos logaritmo base 10 de 12. Ponemos log, ponemos 12 y nos sale 1,0791. 1,0791. Asimismo, cogemos la calculadora, presionamos la tecla log y ponemos 3, nos sale 0,4771. Salen más decimales, pero vamos a usar únicamente esos 4 decimales. Ahora, haciendo la división de estas dos cantidades, nos queda 2,2617. 2,2617, que sería el valor del logaritmo base 3 de 12. Entonces, el cambio de base se tiene que hacer cuando el logaritmo no es de base 10 ni es logaritmo natural. Aparte ponemos. También se puede utilizar en ciertos casos, la siguiente alternativa. Ponemos otro ejemplo. Logaritmo base 16 de 8. La fórmula siempre va a ser esta de aquí, el logaritmo de X dividido para el logaritmo de A. Entonces, siempre hay que tener pendiente cuál es el valor de A y cuál es el valor de X. En ciertos ejemplos, como por ejemplo el que tenemos acá, si nosotros descomponemos el 16, tomamos la mitad 8, la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. Y el número para el cual es divisible el 16 es para 2, solo para 2. Cogemos ahora el 8. El 8, si se observa ahí, ¿no? Voy a poner aquí al ladito. El 8. Tomo la mitad 4, la mitad 2 y la mitad 1. ¿Y en qué o para qué número es divisible? El 8 también es divisible para 2.
Esto que tienen de común me permite a mí cambiar la base y decir logaritmo base 2 de 8 dividido para el logaritmo base 2 de 16. Porque las dos cantidades son divisibles para 2. Pero si fuesen divisibles para 3, sería logaritmo base 3. Si fueran divisibles para 5, logaritmo base 5. No es que solo siempre va a estar el logaritmo base 2. Ponemos acá ahora. Logaritmo base 2. ¿En qué se descompuso el 8? En 2 al cubo. Entonces pongo de 2 al cubo sobre el logaritmo base 2. ¿En qué se descompuso el 16? En 2 a la cuarta. De 2 a la cuarta. Esto va a ser igual. Vamos a aplicar ahora las propiedades operacionales de los logaritmos. ¿A qué me refiero? A que esto de aquí es el logaritmo de un exponente. ¿A qué dijimos que era igual? A 3 logaritmo base 2 de 2 sobre 4 logaritmo base 2 de 2. Ya, ¿esto a qué va a ser igual? 3 por, en la parte que pusimos más sobre logaritmos, en el punto número 2 tenemos el logaritmo de un número. El logaritmo de un número igual a la base siempre será igual a 1. Entonces, 3 por 1. Acá igual, 4 por. El logaritmo de un número igual a la base, 4 por 1. Si hacemos las operaciones, ¿no es cierto? Nos va a quedar el valor de, si se observa todavía esto, 3 por 1, 3 de esta parte que acabo de poner. Sí creo, ¿no? 3 por 1, 3 y 4 por 1, 4. Entonces, otra manera de, en ciertos ejemplos, cambiar de base. No necesariamente a la base 10. Ya terminen de anotar eso de ahí. Aún no les voy a borrar todavía. Para poner otro ejemplo. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos entonces con otro ejemplo. Calcular es también otra alternativa que tenemos, ¿no? De calcular. Ponemos calcular. Logaritmo base 3 de 5 por el logaritmo base 25 de 27. En ciertos ejemplos de sí mismo, ¿no es cierto? Nosotros vamos a poder resolver de la siguiente manera. Decimos, esto va a ser igual a logaritmo base 3 de 5 por. Aplicamos aquí, ¿no es cierto? El logaritmo. Vamos a ver qué base le ponemos. De 27, que sería x, ¿no es cierto? De 27 sobre el logaritmo de 25. Estamos aplicando esto en este pedacito de aquí. ¿Ya? Como nosotros tenemos acá un logaritmo base 3, vamos a poner también base 3. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que esto va a ser logaritmo base 3 de 5 por logaritmo base 3. Si yo descompongo el 27, pongamos por aquí, la tercera 9, la tercera 3, la tercera 1. ¿En qué se descompone el 27? En 3 al cubo. Entonces pongo 3 al cubo. Sobre el logaritmo base 3 de, ¿en qué se descompone el 25? Del 25 tomo la quinta 5, la quinta 1, y el 25 se descompone en 5 elevado al cuadrado. ¿Y en qué hemos convertido? Hemos convertido en logaritmos de una potencia. Entonces, ¿a qué va a ser igual lo que está ahí? Les voy a poner por acá que se observe bien. Logaritmo. Base 3 de 5. Estoy copiando esto de aquí. Este puntito significa por. 3 logaritmo base 3 de 3. Aplicando ya la propiedad. 3 logaritmo base 3 de 3. Y 2 logaritmo base 3 de 5. Ya. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer?
Este logaritmo base 3 de 5 le puedo simplificar, porque estamos en multiplicación. Cuando estamos en multiplicación es posible hacer las simplificaciones. Ahora ponemos 3. ¿A qué es igual el logaritmo de un número igual a la base? A 1. Sobre 2. Esto será 3 por 1, 3 medios. ¿El objetivo cuál es? Que al resolver acá ya no tenemos la palabra logaritmo, sino tenemos una cantidad. Esa sería la respuesta que buscamos de cada uno de los ejercicios que planteamos. Y así hay una infinidad de ejemplos para hacer los cambios de base. Yo simplemente les voy dando ya una idea, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan en base de ello, pues, más adelante profundizar. En segundo de bachillerato se profundiza un poco más el conocimiento y en tercero también. ¿Alguna pregunta? Ya terminen de anotar para ver otro cambio de base. Ya, punto aparte. ¿Qué hora es? 8:32. Todavía tenemos unos minutitos. También se puede cambiar de base de logaritmos decimales a logaritmos naturales. También se puede cambiar de base de logaritmos decimales a logaritmos naturales, aplicando la siguiente fórmula. Ya, la fórmula es, decimos que vamos a cambiar de logaritmos decimales a naturales. Entonces, logaritmo natural de x va a ser igual a 2,3026 por el logaritmo base 10 de x. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿ya? Decimos, por ejemplo. No se ve. No se ve, Liz. Ah, en la parte de arriba no, esperen un ratito. Ahí, ¿sí? ¿Ahí ya se ve? Sí, Liz. José Luis, ¿ya? Ya, a ver, por ejemplo, decimos, dado el logaritmo base 10 de 25, que es igual a 1,3979, calcular logaritmo natural de 25. ¿Ya? Esta es la fórmula, ¿no es cierto? Entonces ponemos logaritmo natural de 25. Va a ser igual a 2,3026 por el logaritmo base 10. ¿Cuánto vale el logaritmo base 10 de 25? 1,3979. ¿Ya? Ahora, multiplicamos estos dos valores y nos va a dar 3,2188. Y hemos cambiado al logaritmo natural el logaritmo decimal. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora, también se puede cambiar del logaritmo natural a decimal. Veamos cómo se hace. Ponemos, para cambiar de base, de logaritmo natural a logaritmo decimal, tenemos la siguiente fórmula. Logaritmo base 10 de x va a ser igual a 0,4343 por el logaritmo natural de x. Por ejemplo, ya ponemos por ejemplo, dado el logaritmo natural
de 17. Verán que no solamente acá puede ser de 25 y acá de 17, puede ser de cualquier cantidad. Solamente no puede ser de cantidades negativas. Acuérdense que vimos en las propiedades que no existen logaritmos de números naturales ni del cero. Eso tienen que acordarse. Decía, por ejemplo, dado el logaritmo natural de 17 igual a 2,8332, calcular el logaritmo base 10 de 17. La fórmula que dice, logaritmo base 10 de 17 va a ser igual a 0,4343 por el logaritmo natural, en este caso de 17, 2,8332. ¿Ya? Entonces el logaritmo base 10 de 17 va a ser igual. Multiplicamos esas dos cantidades de aquí, ¿no es cierto? Y nos da el valor de 1,2304. Entonces, observen ustedes que hay una infinidad, ¿no es cierto?, de métodos para cambiar de base los logaritmos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, terminen de anotar eso de ahí para ponerles la tarea sobre esta parte del cambio de base. Va a ir un ejemplo de cada uno de los que yo les expliqué. Entonces, ustedes van mirando cómo se ha realizado, ya, y van haciendo también lo mismo, ¿no es cierto? Buscando la manera de en qué le tengo que transformar, cómo le transformo para poder resolver. Ya, pongamos. El título, cambio de base de los logaritmos. Es la tarea 18. No vuelvo a numerar nuevamente 1, 2, porque va a crear confusiones. Van a decir que es la 1 del primer parcial o el 1 del segundo parcial. No. Vamos a irnos de largo en nuestra numeración. De tal manera que vamos a decir, desde la tarea 18 hasta la tarea 40, pues, por poner un ejemplo, parcial 2. Entonces ya sabemos cuáles son, ¿no es cierto? No vamos a estar el 1 de cuál era, de dónde era, cómo era. No. Vamos a ir numerando, acumulando la numeración. Entonces nos tocaría la tarea 18. Y el título es cambio de base de los logaritmos. Y la primera pregunta es, ya les pongo la primera pregunta, ¿ya? La primera pregunta es calcular. Eso, ¿sí se veía? ¿Sí se veía? A ver, ¿sí se ve ahí? ¿Ya? Sí, sí. Ya, calcular logaritmo base 2 de 15. 2, ¿no es cierto? Logaritmo base 9 de 27. 3. Logaritmo base 3 de 7 por, este punto es multiplicación, logaritmo base 49 de 27. Bien, para poner bien. 49, ¿ya? El 4 sería sí. Logaritmo natural de 3 es igual a 1,0986. No, pues yo estoy que llevando eso, ¿sabes qué? Estoy que vamos a por mi casa cuando regrese de allá. Como tenemos que ir por acá mismo. Logaritmo base 10 de 3. 5. Sí. Logaritmo base 10 de 16 es igual a 1,2041. Calcular logaritmo natural de 16.
Buenas tardes, ¿qué están mirando ustedes? ¿Qué más? ¿Cómo te va? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? Ya baja, porque le restes ya estoy subiendo. Lo que pasa es que yo le dije que pasara por mi casa recién ya cuando venga. Porque qué descargado yo la mochila para allá. Yo estoy en mi casa. Me llaman ya cuando ya esté bajando para yo salir. Ya, esta tarea tienen que presentar, ¿no es cierto?, hasta el día domingo. Ya, el domingo es 22 de noviembre a las 18 horas. Es la tarea número 18, que ya sería del segundo parcial, pero sigan nomás subiendo porque a mí me gusta seguir adelantando el trabajo ahí, o de no se acumula mucho. Ya, ¿no hay preguntas? Dejamos hasta ahí entonces el trabajo de hoy. Tenemos solamente 1 hora en el horario, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. No olvidar, hasta hoy tienen hasta las 12 de la noche para entregar el portafolio, para poder exhibir con prontitud lo que son las calificaciones de este primer parcial. Que pasen bien, hasta luego.